Don Bosco, una biografía nueva. Capítulo 2. Pequeño pero intensa tragedia. Mi madre se llamaba Margarita Ochiena y era natural de Capriglio, y mi padre, Francisco, eran campesinos que ganaban honradamente el pan de cada día con el trabajo y el ahorro. Juan Bosco vio la luz primera el 16 de agosto de 1815. Su madre le llamaba Juanín, diminutivo familiar por todo el Piamonte. Su primer recuerdo es la muerte del padre. Francisco Bosco había comprado una casita y un pedazo de terreno. Más, para mantener las 5 personas que tenía en casa, prestaba sus servicios de criado en casa de un vecino, propietario acomodado. Una tarde del mes de mayo, a la vuelta del trabajo, todo sudoriento, cometió la torpeza de entrar en la húmeda y fría bodega del amo. Pocas horas después, le sobrevino una violenta fiebre, probablemente una pulmonía doble. En 4 días se puso a la muerte. Tenía 33 años. No tenía yo aún 2 años, cuenta don Bosco, cuando murió mi padre. No recuerdo ni su cara, solo me acuerdo de las palabras de mi madre: ya no tienes padre, Juanín. Todos salían de la habitación del difunto y yo quería permanecer en ella a toda costa. Ven, Juanín, insistía mi madre dulcemente. Si no viene papá, tampoco quiero ir, respondía yo. Ea, ven, hijo, ya no tienes padre. Y dicho esto, rompió a llorar, me agarró de la mano y me llevó a otra parte, mientras lloraba yo, viéndola llorar a ella. Y es que en aquella edad, ¿qué podía entender un niño? Pero la frase "ya no tienes padre" quedó para siempre en mi memoria. Es el primer hecho de mi vida que recuerdo. Tiempos calamitosos. El segundo recuerdo de Juan es el del hambre sufrida aquel mismo año. Primero Bechi, pequeño caserío al que pertenecía la casita de la familia Bosco, estaba integrado por 10 casas esparcidas sobre un collado, en medio de la amplia y ondulada campiña, cubierta de viñas y bosques. Pertenecía el caserío al arrabal de Morialdo, como a 5 kilómetros del ayuntamiento, Castelnuovo de Asti. El año 1817, las colinas de Monferrato, Castelnuovo pertenece a la faja norte de esa región, sufrieron juntamente con todo el Piamonte dura penuria, hielos, primavera y luego larguísima sequedad, las cosechas perdidas. El hambre se apoderó de los pueblos, hambre canina, hambre que deja morir a los mendigos por los prados con la boca llena de hierba. Un documento de aquel tiempo describe a Turín, capital de Piamonte, invadida por una migración bíblica. Hileras de gente demacrada y harapienta abandonaban el campo, llegaban a la ciudad desde valles y montañas, grupos de familias que acampaban ante iglesias y palacios con la mano tendida. En aquel tiempo calamitoso se encontró Margarita con toda la familia a cuestas. Tenía en casa a su suegra, la anciana madre de Francisco, clavada por la parálisis en una silla poltrona, a Antonio de 9 años, hijo del primer matrimonio de Francisco, y a sus 2 niños, José y Juan, de 4 y 2 años. Campesina analfabeta, manifestó durante aquellos meses toda la energía de su carácter. Mi madre alimentó a la familia mientras tuvo con qué hacerlo, cuenta don Bosco. Después entregó una cantidad de dinero a un vecino llamado Bernardo Caballo para que fuese en busca de comestibles. Rondó por varios mercados, pero no pudo encontrar nada, ni a precios abusivos. Volvió al cabo de 2 días hacia el anochecer. Todos le esperábamos. Cuando dijo que volvía con el dinero en el bolsillo y que no traía nada, el miedo se apoderó de todos. Ya aquel día no habíamos comido nada. Mi madre, sin apurarse, empezó a decir: mi marido Francisco me dijo, antes de morir, que tuviera confianza en Dios. Hijitos míos, pongámonos de rodillas y recemos. Tras una corta plegaria, se levantó y dijo: para casos extraordinarios, medios extraordinarios, fuese a la cuadra en compañía del señor Caballo, mató un becerro y, haciendo asar una parte a toda prisa, logró aplacar el hambre de la extenuada familia. Días más tarde pudo proveerse de cereales a precios enormes, traídos de muy lejos. Entre las familias piamontesas del campo, hasta no hace muchos años, matar un becerro era un acto de desesperación. El becerrillo que engordaba en el establo era como una hucha que podía permitir al venderlo en el mercado la superación de una coyuntura difícil, como por ejemplo una enfermedad. Matarlo era lo mismo que privarse de los ahorros de la familia. Un suceso para cambiar la faz del mundo.
Muerte, hambre, inseguridad son los primeros recuerdos de un chiquillo que será padre de muchos huérfanos y darán el pan en sus casas a infinidad de muchachos pobres. La pequeña tragedia de la familia Bosco, asentada sobre una colina desconocida, se unía a la gran tragedia que, como una tormenta, había perturbado a Europa e Italia en los últimos decenios. 28 años antes, 1789, había estallado en París la Revolución Francesa, un suceso que cambiará la faz del mundo. No intentamos, es evidente, ni esbozar su historia, pero nos parece obligado señalar algunos aspectos de los hechos que tuvieron profunda incidencia hasta la vida de Juan Bosco. Toda Europa quedó saturada de repente por la novedad y la expectativa. En Italia rebota el eco de informidables mudanzas. Tras unos siglos de sociedad petrificada por el dominio absoluto del rey y la nobleza, Francia explotaba. Burguesía y pueblo reclamaban sus derechos, el cese de los privilegios de la nobleza y el alto clero. A la luz del sol se gritaba libertad e igualdad. Se proclamaban los derechos del hombre y la soberanía del pueblo. Todos los hombres nacen libres y con los mismos derechos, y estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La fuente de toda soberanía está esencialmente en la nación. Para mantener estos derechos, la Armada francesa combatía contra las demás naciones europeas. Al igual que toda época de cambios radicales, se mezclaban sin embargo formidables y justísimas decisiones con injustas y facciosas violencias. Los grandes burgueses que conducían la revolución hicieron reconocer el derecho de voto solamente para los propietarios. La intervención en las decisiones gubernativas de un pueblo privado de instrucción y de autocontrol, declararon, lleva fácilmente a excesos. La revolución, por tanto, abolía todos los privilegios, pero se detenía frente al de la riqueza. Los burgueses obtenían la libertad, pero los pobres se quedaban tan pobres como estaban. Por otra parte, la revolución paralela llevada a cabo a la par de los grupos populares y campesinos parecía darles la razón. Los campesinos franceses asaltaban los castillos de la nobleza y los quemaban. A la vez, eran años de tremenda carestía. Impedían, por medios violentos, la circulación de cereales y trataban verdaderas batallas contra grupos hambrientos que vagaban desesperados en busca de alimento. El pueblo de París prendía hogueras revolucionarias violentas y repentinas. El rey Luis XVI, ascendido por la gente, se vio obligado a escasquetarse el gorro revolucionario y a brindar por la salud de la nación. 20 días más tarde era arrastrado a la prisión con toda su familia. Desde agosto de 1792 hasta julio de 1794, la revolución paralela tomó el poder. Los burgueses fueron sustituidos por representantes populares a la cabeza de la nación, que se empeñaron en transformar la revolución de la libertad en revolución de la igualdad. Desdichadamente, algunos éxitos fueron desastrosos. En septiembre, grupos armados del pueblo asaltaron las prisiones repletas de aristócratas y de presuntos conspiradores y asesinaron a más de 1000 personas. En enero de 1793 se reconoció culpable de traición al rey y fue guillotinado. El mismo 793 se inició el periodo del terror. Se aplicó el crimen de traición a toda persona sospechosa de ser enemiga de la revolución. En octubre se condenaba a la guillotina a 177. En julio del año siguiente a 1285. Se liquidaba sin pararse en pelillos, sin el más mínimo proceso a los enemigos de la revolución. Al mismo tiempo se procedía a una masiva descristianización, prohibición del culto cristiano, cierre de iglesias, destrucción de símbolos cristianos, persecución de sacerdotes, sustitución de Dios por el culto de la razón, con vergonzosas mascaradas en la misma catedral de París. Europa miraba espantada. Los sucesos de París parecían manifestaciones de la locura colectiva. Hasta las personas más progresistas que al principio habían simpatizado con la revolución estaban desconcertadas. Cuando más tarde se hablara con miedo de revolución, se pensará en el periodo del terror de París. Con el término despreciativo de revolución democrática se querrá indicar el populacho desencadenado por el desorden y la violencia. Un general de 27 años, Napoleón,
En julio de 1794, el terror y la dictadura popular terminaron condenando a muerte a sus propios jefes, los fanáticos jacobinos Robespierre, Saint-Just, Couthon. La revolución sufrió un fuerte viraje burgués. La nueva constitución, lanzada en 1795, reconoció el derecho de voto solamente a 30.000 personas. París tenía 600.000 habitantes. La dirección del país quedaba registrada al seto de los grandes propietarios y se realizaba enseguida una ulterior regresión. El régimen republicano se transformaba sin más en imperio. 1796. Un ejército de la revolución llega a Italia capitaneado por un general de 27 años, Napoleón Bonaparte. En el valle de Padua derrota a los austriacos tras batallas encarnizadas. Los soldados franceses hablaban de fraternidad, igualdad, libertad. Pese a las sombras del terror, esas palabras encienden enormes entusiasmos en las jóvenes generaciones. El reino de Cerdeña, Piamonte, Saboya, Cerdeña, anda revuelto. El rey sale para el destierro, pero Napoleón es un genio inquieto. Más que el triunfo militar, persigue luminosas y sangrientas metas de gloria militar. Las trágicas vicisitudes de aquellos años las estudiaban hoy los niños de los primeros cursos elementales. En 1799, Napoleón anda por Egipto y los austrorusos invaden de nuevo el norte de Italia. Los cosacos, tupidas y largas barbas, picas amenazadoras, jinetes sobre pequeños caballos de la estepa, penetran en las ciudades. Vuelve Napoleón y con él la guerra, sembrando la miseria hasta por los ricos campos del Valle del Po. Después, Napoleón oprime a todas las regiones de Italia, arrancándoles dinero y soldados. Les sirven para la guerrilla de España y la expedición a Rusia. Invade aquel lejano y misterioso país a la cabeza del más grande ejército de todos los tiempos. Llega el rígido invierno de Moscú y con él la gran caída y la desastrosa retirada. Napoleón se ve morir junto a 600.000 hombres, entre ellos hay 25.000 italianos, 20.000 ya han caído en España. Del 16 al 19 de octubre de 1813, en Leipzig, la gigantesca batalla de las naciones señala el fin del gran imperio francés y, en la mente de muchos, el enterramiento de los ideales de la revolución. Una vez más cruzan los Alpes y bajan a las llanuras del Po. Los austriacos, alemanes y croatas dicen que vienen a liberar a Italia, pero como todos los liberadores, no han sido llamados por nadie y se cobran robando por pueblos y ciudades. Tras la última convulsión de los 100 días y la batalla de Waterloo, Napoleón acaba sus días en islote del Atlántico. Europa e Italia están rendidas, cubiertas de ruinas y de huérfanos. Los campos asolados por la guerra, despoblados por las levas que requisaban a la fuerza de los jóvenes para llevarlos a morir a los lejanos campos de batalla. La gente que gritó durante años libertad busca ahora la paz. En medio de esta gran tragedia de los pueblos vivió la familia Bosco. En 1817 su pequeña pero intensa tragedia. El rey retrasa el reloj 15 años. Juan Bosco aprenderá en los libros de historia que ha nacido en los albores de una nueva época, llamada Restauración, iniciada el 1 de noviembre de 1814, con la apertura del Congreso de las Naciones Vencedoras en Viena. Duraría en la mayor parte de Italia hasta 1847, principio del Risorgimiento. La Restauración es una época de grandes equivocaciones. Los reyes destronados por la Revolución y por Napoleón vuelven por voluntad del Congreso a sus tronos y pretenden con unos rasgos de pluma cancelar 25 años de historia. Italia fue dividida en la fiesta de Viena, como si fuera una torta de 8 pedazos. El reino de Cerdeña, comprendiendo Piamonte, Cerdeña, Saboya, Sisa y adjuntándole la República de Genova, el reino lombardo, Veneto, estrechamente sometido a Austria, el ducado de Modena, el de Parma y Piacerna, el gran ducado de Toscana, el principado de Lucca, los estados pontificios y el reino de las dos Cilicias. Víctor Manuel I vuelve a Turín en una carroza de gala, cercado de nobles vestidos a la antigua usanza, con peluca empolvada y coleta. La gente aclama al rey por las calles, los campesinos sobre todo quieren la paz más que nada, pero las
las pelucas empolvadas de nobleza la quieren garantizar reconstruyendo todo como antes. Desconocen las nuevas realidades positivas que, pese a haber nacido en medio de las sangrientas campañas de Napoleón, se han robustecido en Italia. La historia ha ido caminando y no hay quien pueda hacerla volver atrás. La burguesía se ha consolidado como una clase nueva. El comercio y los hombres viajan a través de la sólida red de carreteras construidas por los ingenieros napoleónicos. Durante centenares de años, una gran masa de la población italiana nació, vivió y murió en la misma granja, en el mismo pueblo, petrificada en sus pequeñas autarquias, en sus costumbres seculares. Los soldados napoleónicos rompieron aquella inercia. La emigración interior, si bien provocada por causas trágicas, se convirtió en un fenómeno de masas. Periódicos y libros viajan también en las diligencias. Son pocos los que saben leer, pero la curiosidad es ya una condición extendida. Los pocos lectores comunican noticias, los horizontes se amplían. Francisco IV de Modena denunciará en el Congreso de Lubiana, 1821, la libertad de prensa, la difusión de las escuelas, la libertad dada a todos para aprender a leer y escribir. Esa es la mala simiente de la que nacen las revoluciones. La agricultura experimenta enseguida en Piamonte un nuevo y vigoroso desarrollo. Se acaba con los últimos bosques de llanuras y colinas. Se abren amplias zonas para el cultivo. Se plantan millares de moreras que permiten un rápido desarrollo para el cultivo del gusano de seda. Pronto van surgiendo por doquier manufacturas, talleres, grandes máquinas. La industria se abre paso, los precios se estabilizan. Víctor Manuel I, al día siguiente de su vuelta, revoca las leyes de los últimos 15 años y pone en vigor las de antes de Napoleón. Los nobles y el alto clero recuperan sus privilegios. La burguesía pierde de repente muchos de sus codiciados derechos. Consecuencias: mientras el rey retrasa el reloj 15 años, los burgueses intelectuales como Silvio Pellico emigran a Milán. La juventud de las mejores familias se inscribe en las sociedades secretas y pone sus esperanzas en un príncipe jovencísimo de la casa Cebolla Garignano, de nombre Carlos Alberto, que parece sensible a los tiempos nuevos. Los ecos de todo esto llegan muy apagados a las colinas de Monferrato, donde vive Juan Bosco los años pobres y serenos de su infancia. Don Bosco, una biografía nueva. Suscríbete, que estaré subiendo más de este contenido. Dale like si te gustó y no olvides dejar tus comentarios. Aquí te dejo mis redes sociales. Hasta luego.